ese, es que en ese soporte están estas lucas. Déjame de todo. De todo. Entonces nosotros seleccionamos lo mismo que hizo él porque nos ofrece todo el de todo, ¿me entendés? Lo único que nosotros tenemos que preocuparnos en el juicio es de que las cosas que exhiban estén dentro de lo que van a quedar en la resolución de hoy. Ese informe bibliográfico, eso de alguna manera se asume y incorpora en el... Esa, claro, que nosotros a la prueba que hay tenemos que darle forma, y eso es parte de la estrategia nuestra de cómo ir, cómo hacer que el tribunal se dé cuenta de eso. Eso se puede hacer con la declaración. Entonces, reanudando la audiencia con la presencia entonces de los mismos intervinientes antes mencionados y encontrándose entonces pendiente la solicitud de la defensa en relación a la, más que una exclusión, una inadmisibilidad entonces de esta prueba documental y otros medios de prueba de la acusación particular presentada por el abogado Sergio Coronado Roste. A ver, primero, en este sentido el tribunal entiende que si bien no se ha planteado como una causal de exclusión, el tribunal entiende que sí se ha esgrimido un tema de admisibilidad de dicha prueba más amplio que incluso las causales señaladas en el artículo 176 del Código Procesal Penal, y en virtud entonces de que este tribunal está llamado a depurar esta prueba, es precisamente lo que se debe resolver en esta audiencia, y no solo como un tema de exclusión bajo alguna de estas causales del artículo 176. Por otra parte, debemos considerar que si el querellante y ahora acusador particular quería incorporar esta prueba en esta etapa, debió haber solicitado ante el Ministerio Público su incorporación o realización durante la etapa de investigación y haberla entonces incorporado de esa forma a la causa. Más allá de que ahora en su acusación particular la haya mencionado como prueba y la haya puesto a disposición de la defensa anteriormente. Esto es el hecho objetivo es que no ha sido parte de la investigación. Además, sin perjuicio de lo anterior, igualmente el tribunal estima que mediante ello igual podría haber alguna vulneración, alguna garantía fundamental del acusado Anguita en el sentido de su derecho a guardar silencio, por cuanto se trata de publicaciones y reportajes, así como entrevistas dadas a periodistas, en los cuales él ha prestado alguna declaración, la cual no ha sido con las formalidades que plantea el Código Procesal Penal, han sido declaraciones informales a medios de comunicación, y en ese sentido también podría vulnerarse el derecho a guardar silencio del acusado por esa vía, que es distinto a lo que ocurre cuando éste declara ante la policía o el señor fiscal, por cuanto lo hace con las formalidades del artículo 91 y sabiendo de antemano sus derechos y su derecho a guardar silencio de acuerdo a lo establecido en el artículo 93 letra G del Código Procesal Penal. Este no es el caso, y en ese sentido, y por lo mismo, siendo delicado incorporar una prueba que no fue parte de la investigación, se va a acceder a la solicitud de la defensa. En ese sentido no se va a admitir esta prueba documental de la acusación particular interpuesta por don Sergio Coronado Rocha, prueba documental
consistente en los documentos signados bajo los números 53 a 63 y como otros medios de prueba signados bajo la numeración 50 a 55. Sí. Sí, su señoría, dos cosas más nomás respecto a la acusación particular. La primera es que respecto del documento número 52, y teniendo presente lo recién resuelto por el tribunal en cuanto a la eventual vulneración de garantías que se podría esgrimir respecto a mi representado y su derecho a guardar silencio, es que solicitamos también la exclusión del documento 52, que es un reportaje de prensa de la revista El Sábado del Mercurio, elaborado por Rodrigo Fluxá, que si bien este sí se encuentra acompañado a la carpeta de investigación, entendemos que ocurre lo mismo que ocurría con los documentos que el tribunal acaba de declarar inadmisibles en la segunda parte, en lo que dice relación con la vulneración de garantías, por cuanto es una declaración que ha sido prestada o no ha sido prestada con las formalidades propias del Código Procesal Penal. Eso respecto del número 52 de la acusación particular, que creo, su señoría, creo que también debiera estar en la acusación del Ministerio Público. Sí, sí, entonces sí. No puedo excluirla solo de una acusación, se entiende que respecto a las dos. Eso respecto de esta exclusión, y su señoría respecto del documento asignado con el número 64 de la acusación particular de mi colega Coronado, preguntarle la pertinencia de dicho oficio, simplemente para ver si se hace la solicitud de exclusión o no. Sí. Es un oficio evocado por Movistar indicando los teléfonos asociados a Jaime Anguita. ¿Es una consulta? Es un oficio que está en la carpeta de investigación, en el cual se da cuenta de los teléfonos o números telefónicos asociados a Jaime. Perfecto, sería entonces, me parece que es pertinente, y solo quedaría la solicitud de exclusión del documento asignado con el número 52, y con eso no habría más solicitudes de exclusión por parte de esta defensa, su señoría. Primero, entonces, le vamos a dar la palabra al señor fiscal, porque ese documento también está incorporado en su acusación. Sí, señoría, en primer lugar, dentro del orden con que se ha hecho las exclusiones, entendemos que la defensa ya había planteado todas las exclusiones que existían por parte del Ministerio Público. De hecho, en esos términos lo señaló, y que respecto al Ministerio Público ya no habían más exclusiones, entendiendo que precluyó ya su derecho de pedir nuevas exclusiones, habiendo expresamente señalado que no había más exclusiones por parte del Ministerio Público. Eso desde el punto de vista formal. Ahora, yendo al fondo, respecto de este documento que se está pidiendo la exclusión, la principal diferencia radica en que este documento sí obra en la carpeta de investigación, sí ha estado en conocimiento de la defensa durante el curso de la investigación, sí pudo controvertir el contenido expresado en sí pudo impugnarlo, pudo pedir diligencias, pudo pedir los registros de audios originales. En definitiva, dentro de este sistema contradictorio y público, es que esa información siempre ha estado en conocimiento de la defensa, con lo cual no existe vulneración de garantía alguna. Entendemos que si tratamos de reconducirlo para el Ministerio Público como una exclusión de prueba, sería por ser obtenida con inobservancia de garantías fundamentales. ¿Qué garantía fundamental deja de observarse cuando lo que se incorpora como evidencia es un reportaje que está contenido en una revista? Entendemos que al ser una información pública no hay ninguna garantía infringida, no hay privacidad, ya que el imputado renunció a esa privacidad y públicamente él da una entrevista a un tercero. No hay violación de comunicaciones que se hayan hecho, ya que precisamente todo eso es público. No hay ninguna garantía fundamental del imputado que se vea conculcada por el hecho de reproducir e incorporar un reportaje que él expresamente consintió en darlo,
donde no hay una reserva de la información por parte del periodista, ya que es un reportaje público que circuló en un diario de circulación nacional además, y respecto del cual, sobre todo, la defensa ha estado siempre en conocimiento del mismo que está en la carpeta de investigación. Está como una evidencia documental legítimamente recopilada y no se ve de qué manera pudiéramos estimar que hay una garantía constitucional, que es lo que establece la ley, que se haya vulnerado al momento de recopilarla por parte del Ministerio Público, y la defensa podía haber solicitado cualquier tipo de diligencia para controvertir, incluso para señalar que esa entrevista fue publicada sin su consentimiento, que ahí hay párrafos que él no ha dicho. Todo eso podía haberlo hecho por cuanto fue parte de la investigación y nunca se hizo. No existiendo ninguna garantía constitucional, no existiendo inobservancia de garantías fundamentales, es que entendemos que no procede tampoco la exclusión de la prueba solicitada por el Ministerio Público, la que era de conocimiento de la defensa. Sergio Corona. Magistrado, siendo fieles al criterio planteado por su señoría, en sentido de que es fundamental para definir una exclusión o no exclusión que el antecedente se encuentre contenido en la carpeta de investigación. Bueno, justamente estamos frente a un antecedente que se encontraba en la carpeta y respecto al cual, tal como ha indicado el señor fiscal, la defensa tuvo múltiples oportunidades, múltiples posibilidades para impugnarlo y no lo hizo. Así que, siendo leales y fieles a ese criterio puesto su señoría, creemos que no corresponde a la exclusión, magistrado. Señor Ringmani, ¿también está en su...? No tengo ninguna observación sobre ese punto, no es parte de mi teoría del caso. Ya. ¿Algo que agregar? No, yo sería solo atenerme a lo que acaba de resolver el tribunal en el punto anterior respecto de unos documentos que están en circunstancias similares y donde la alegación que ha hecho en el fondo esta parte no es si está o no en la carpeta de investigación. De hecho, he reconocido que está en la carpeta de investigación, sino que va por el lado de la vulneración de la garantía del derecho a silencio, que es lo que resolvió el tribunal respecto a la otra prueba, que es idéntica a esta. Nada más, su señoría. Me entrego esos DVD, esas fotos también. Si el tema, bueno, ya lo he dicho, si el tema es que tienen razón, si no está en la carpeta, puede pasar a la acusación. Bueno, el tribunal resolviendo acerca de esta exclusión de la defensa del señor Anguita respecto a la prueba documental asignada bajo el número 52 de la acusación fiscal y también particular deducida por el abogado Sergio Coronado. El tribunal
A diferencia de la prueba que se determinó que no era admisible en relación a la acusación particular presentada por el abogado Sergio Coronado estima que esta prueba efectivamente fue parte de la investigación, fue conocida por la defensa y en este sentido la defensa podría haber controvertido dicha prueba, haber solicitado diligencia en relación a la misma a fin de determinar su veracidad e integridad, y eso es el hecho de este conocimiento en la etapa de investigación ya habría permitido a su parte poder fiscalizar el contenido en cuanto de esta declaración en cuanto fue prestada por el acusado. Sin embargo, nada de eso ha ocurrido y eso es precisamente lo que la diferencia de los anteriores reportajes y entrevistas prestadas a otros medios de comunicación y que se han considerado como no admisibles en esta etapa. Que precisamente estas no fueron parte de la investigación. Ello sin perjuicio y más allá del valor que el Tribunal Oral en lo Penal le pueda dar a dicha prueba. Entonces, con esto terminaríamos las exclusiones en relación a la acusación particular de don Sergio Coronado. Sí, su señoría. Respecto a la acusación particular del señor Firmani, nada. Que son las mismas pruebas, entonces ya Sí. era lo único distinto, era lo que tenía Único. Coronado. Y además que la acusación del señor Firmani no es respecto a mi representado, entonces no. Ujú, sí. Eso entonces terminaremos con las exclusiones por parte de las defensas. Señor fiscal. Respecto a la prueba ofrecida por la defensa del imputado Jaime Anguita, no hay solicitud de exclusión, señoría. No hay solicitudes. Señor Firmani. No, tampoco tengo solicitud Tampoco. de exclusión. Señor Coronado. Tampoco más solicitud de exclusión, magistrado. Entonces, entiendo que con esto terminamos la fase de exclusión de prueba. Simplemente una observación, porque tampoco hay la prueba de respecto al imputado Pérez, solamente el informe psiquiátrico. Ujú. ¿sí? Tampoco obviamente vamos a hacer solicitudes de exclusión y solamente solicitarle al abogado señor Jiménez que dicha pericia, como no es conocida de esta parte, pueda ser remitida a los intervinientes para tener conocimiento de cuál es la prueba específica que se va a rendir. Ujú. Sí, como se indicó, se va a acompañar a la brevedad y se hizo la indicación del código de la pericia para efecto de que quedara registrado en esta, que correspondía a la 32633. Sí, no hay ninguna objeción en cuanto a la prueba propiamente tal, si lo único que interesa, y así como normalmente lo hacemos, es El que contenido. para va a efectos incorporar. de control se envía copia a los intervinientes. Así Todo va a ser. eso. La misma solicitud La vamos a misma hacer. solicitud. Sí, eso nos haga llegar. Sergio, lo mismo. Eso es, entonces con esto terminaríamos las exclusiones de prueba. A ver, respecto al auto de apertura, atendía también el volumen de las pruebas y le voy a consultar a todos los intervinientes y la posibilidad de remitirlo a los correos electrónicos como normalmente se hace por el volumen de para efecto entonces de que sea conocido por todos. Estamos de acuerdo, señorita. ¿Están No todos hay de acuerdo? oposición. Entonces se les remitirá sus correos y también se les va a consultar respecto a revisión de medidas cautelares, prisión preventiva. En el caso de don Jaime Anguita se realizó una tercera revisión el 6 de febrero de 2017. No sé si su defensa va... No, sería nosotros no vamos a solicitar la revisión en esta oportunidad. Entendemos que el colega sí lo va a hacer. Sí. Y en ese sentido, entendiendo que nuestra presencia ni la misma ni la del Estado es necesaria para esta audiencia, solicitamos que nos excuse a ambos y nos permita la revisión. Sí, no hay inconvenientes porque la revisión ahora... Dice relación con mi representante. Exacto. Sí, para que Muchas se gracias, pueda señoría. retirar y también don Jaime Anguita.
Hasta luego. Chao. Entonces, continuando con la audiencia, vamos a dar la palabra a la defensa del imputado Pérez para efecto de su revisión de cautelar. Sí, dice relación, su señoría, con la necesidad de revisión de la medida cautelar de prisión preventiva por alguna medida cautelar distinta, en este caso proponiéndose del artículo 155, letra A, de conformidad al Código Procesal Penal, en la modalidad que pueda determinar su señoría conforme a los antecedentes que en realidad se han vertido ya previamente en las audiencias precedentes y que dice relación principalmente con un hecho sí que va a variar en definitiva y que dice relación, que no era abordado en las actuaciones anteriores y que dice relación con la presentación de la acusación en la cual aparece un reconocimiento expreso respecto de una circunstancia modificatoria aplacatoria de responsabilidad penal como lo es la del 11 número 9 del Código Punitivo, esto es la colaboración sustancial en el esclarecimiento de los hechos. Insisto, esa es una circunstancia, no una mera expectativa que se podría haber visualizado desde la audiencia de control de detención, formalización y luego en las revisiones de prisión preventiva, sino que un hecho que ya aparece consignado en la causa. Otra cosa son las medidas o circunstancias que exacerban la responsabilidad penal en cuanto a agravantes invocadas por parte del Ministerio Público, que creemos que esas en definitiva no son objetivas como la que se ha incorporado del 11 número 9, esclarecimiento de los hechos, y que no podría tomarse en consideración para una eventual determinación de pena si es que existiese esa audiencia de determinación de pena. Digo, si existiese esa audiencia de determinación de pena del artículo 343, porque no podemos sustraernos de lo indicado en el artículo 340 del Código de Enjuiciamiento, Código Procesal Penal, donde se nos indica la convicción que debe tener el tribunal, más allá de toda duda razonable, de que realmente hubiera cometido el hecho punible que está contenido tanto en la acusación fiscal como en las acusaciones particulares. Y respecto de la formación de convicción en la base a la prueba producida durante el juicio y no únicamente respecto del mérito de la propia declaración de parte de mi representado. Es decir, hay una colaboración, ¿cierto?, cuál ha sido la lineamiento propuesto por don José Heriberto Pérez Mancilla, y así se ha desplegado durante las audiencias previas al control de la detención. Ya en el 8 de diciembre aparecía con sus declaraciones ya vertidas en el Ministerio Público, en las cuales mantuvo luego en dependencias del Ministerio Público, las que mantuvo luego en el mes de diciembre respecto de la reconstitución de escena que participa mi representado. Es decir, ese ha sido su lineamiento durante toda la etapa investigativa. Otra cosa es lo que pueda determinarse a través de la defensa técnica y que diga relación con que el Ministerio Público y las partes querellantes puedan determinar que y revestir aquella declaración de parte de mi representado y que no sea el único elemento que tenga el Ministerio Público para efecto de arribar a la convicción de condena, y eso lo va a arrojar únicamente la audiencia de juicio oral que se vaya a realizar. Esto además sin perjuicio de que de determinar esa participación un tribunal, que duda cabe que debiera ser por la vía de la calificación de la atenuante conforme al artículo 68 bis también del Código Punitivo, en cuanto a que no es cualquier declaración que sea prestado por parte de mi representado de acuerdo a su teoría, y que ésta ha dicho en relación con la posibilidad de que el Ministerio Público no solo formalice, sino que luego acuse también los particulares a ese respecto, todos situándose en el interior de ese domicilio conforme únicamente la declaración de don José Heriberto Pérez Mancilla, sin existir otro antecedente que determine esa vinculación con el lugar de los hechos. Insisto, esa será materia, sin que se anuncie teoría del caso de la defensa, pero que será materia de la defensa técnica el determinar si se han acompañado antecedentes que vayan más allá de la declaración por parte de mi representado en el esclarecimiento de los hechos. Pero recogido ha sido eso, y esa circunstancia por supuesto que ha variado, es un antecedente que no se
tenía en las audiencias de revisiones anteriores y que dice relación con el reconocimiento de la circunstancia aplacatoria del 11 número 9 del Código Punitivo, sin hacer alusión todavía, que también será materia de fondo respecto de las circunstancias aplacatorias que vayan por la vía de las prescripciones que van a ser alegadas consecuencialmente en la audiencia de juicio oral, pero que en lo cierto y en lo concreto hoy día sí contamos con esa circunstancia aplacatoria del 11 número 9 y que de conformidad a cómo ha sido utilizada por parte de la querellante, cómo ha sido utilizada por parte del Ministerio Público, qué duda cabe que debiera considerarse, insisto, de existir una audiencia del 343 conforme al 68 bis. Esto sumado a la penalidad que trae aparejado el delito por el cual se acusa a mi representado, desde el punto de vista de la acusación del Ministerio Público y de la acusación del querellante Coronado, con las rebajas consecuenciales, no se podría esgrimir una exacerbación de la pena y en definitiva que en razón de esa pena que pueda aplicarse eventualmente, insisto, de conformidad al 343 y 340 particularmente del Código de Enjuiciamiento, utilizarse como la razón por la cual la prisión preventiva debe ser la única medida de cautela a aplicar a mi representado. Los antecedentes vertidos, junto con el informe social que también se incorporó en la oportunidad procesal correspondiente y que dice relación particularmente con arraigo social y familiar de don José Heriberto Pérez Mancilla, que en la parte de conclusión, de acuerdo a peritaje acompañado, como se indicó, de fecha 14 de septiembre del año 2016 en que este se realiza, establece que se puede determinar, y así se hace, con que mi representado tiene recursos afectivos, recursos familiares, recursos emocionales como para poder solicitarse del tribunal de su señoría una sustitución y o modificación de la prisión preventiva como medida cautelar, sugiriendo la posibilidad de una cautelar del artículo 155, particularmente de la letra A, que es la que propone la defensa y que dice relación con el aseguramiento de su presentación a las actividades del juicio, del procedimiento que queda y que únicamente consiste en la realización del juicio oral, determinándose por tanto que la necesidad de cautela que se establece en la presente causa puede satisfacerse de conformidad a la letra A del artículo 155, razones por las cuales esta defensa en esta audiencia que es apta para la ventilación de la discusión de las medidas cautelares es que solicita la sustitución por parte de su señoría. Señor fiscal. Sí, la Fiscalía supone la petición de la defensa en orden a que se modifique, sustituya de algún modo la medida cautelar de prisión preventiva que pesa sobre el imputado. En nuestro concepto no han variado las circunstancias que en su momento se tuvieron en vista por el Tribunal de su Señoría para ser decretadas esta prisión preventiva. Y en su oportunidad se determinó que era una medida cautelar necesaria porque la libertad del imputado constituye un peligro para la seguridad de la sociedad en atención a la gravedad de la pena del delito que nos ocupa, en este caso un homicidio calificado, y también el carácter del mismo. Sin perjuicio de lo anterior, en el estadio procesal que nos encontramos hoy día, en una audiencia de preparación de juicio oral a portas de una audiencia de juicio oral, se hace necesario más que nunca asegurar los fines del procedimiento mediante la cautelar de prisión preventiva que ha sido solicitada. La defensa ha planteado su argumentación básicamente en que se verificarían en su concepto en la concurrencia de algunas circunstancias atenuantes, en este caso, además de la 11 número 9, que ha sido reconocida por la Fiscalía en su acusación fiscal. No obstante, la calificación de esta o la concurrencia de otras circunstancias modificatorias de responsabilidad penal, en nuestro concepto serán objeto de una ponderación, valoración por el tribunal que vaya a conocer del fondo del asunto, y por tanto, al día de hoy, estas no concurren. Eso, señoría. Señor Firmani. Sí, claro. Bueno, haciéndonos también eco de lo que ha señalado el señor fiscal, efectivamente estamos por solicitar el rechazo absoluto de la petición que se ha hecho por parte de la defensa del señor Pérez. Entendemos que
En primer término, no existe ningún elemento nuevo que haga variar la circunstancia del peligro de fuga inminente que se advierte de conceder alguna petición como la que está pidiendo, ¿cierto?, el señor Pérez. En primer término, recordar que tanto este acusador particular como el otro acusador particular y la Fiscalía están solicitando para el señor Pérez penas de crimen. La discusión en torno a circunstancias modificatorias de responsabilidad favorables o perjudiciales para su persona son cuestiones de fondo que eventualmente uno puede proponer, pero es el tribunal oral el llamado a discutir si eso va a ser aceptado o no. En ese orden de ideas, la pena en abstracto solicitada tanto por la Fiscalía como por este querellante y el otro querellante respecto al señor Pérez es una pena de crimen que no permite en ningún caso que esta persona vaya a poder optar a alguna posible pena sustitutiva en caso de condena. Esa sola circunstancia hace fuerza para entender que no procede bajo ningún respecto acceder a esa petición. El artículo 140, letra C, establece los criterios para los cuales se puede asilar un juez en orden a establecer si es posible o no es posible sustituir una cautelar de esta naturaleza. Para estimar si la libertad del imputado resulta o no peligrosa para la seguridad de la sociedad, el tribunal deberá, esto no es facultativo, deberá considerar especialmente alguna de las siguientes circunstancias. Y aquí hay dos que al menos se cumplen para el señor Pérez. Una, la gravedad de la pena asignada al delito. Nuestra acusación particular está solicitando para él el máximo de la pena señalada por ley para el delito o la figura compleja por la cual acusamos. Esto es robo con homicidio. Estamos pidiendo presidio perpetuo calificado, cero posibilidad de obtener alguna pena sustitutiva o algún beneficio incluso intrapenitenciario antes de 40 años de privación efectiva de libertad. Así que esa sola circunstancia, sumada a las penas que se han solicitado en los niveles del acusador particular, señor Coronado, que está solicitando presidio perpetuo simple, lo cual significa 20 años mínimo de pena efectiva antes de obtener u optar a beneficio intrapenitenciario, y el señor fiscal que ha solicitado en su acusación 17 años efectivos. Por lo tanto, bajo ningún respecto, y las discusiones en torno a prescripción, atenuantes, son discusiones que se van, ¿cierto?, a mantener y a evacuar en juicio oral. Así es que a nuestro juicio no han variado ninguna de las circunstancias que originalmente dieron pie para que se privara de libertad por los peligros asociados, ¿cierto?, a esta figura y a las otras figuras que se han señalado. Es por ello que solicitamos el rechazo absoluto y se mantenga la prisión preventiva por no haber variado fundamentalmente las circunstancias y por ser el imputado, señor Pérez, un peligro para la seguridad de la sociedad. Señor Coronado. Sí, voy a ser muy breve, magistrado, porque por supuesto también nos sumamos a la solicitud y planteamiento del señor fiscal y también del querellante en cuanto a que se rechace la solicitud de sustitución de la prisión preventiva que plantea la defensa del señor Pérez. Solamente quiero agregar como argumento distinto a los que ya han planteado los persecutores tanto públicos como privados, el argumento que es el gran criterio que por supuesto está presente en todas las cautelares, que es el criterio de la proporcionalidad. Esto es que debe existir una relación entre la imputación y la cautelar que afecta a una persona. Y por supuesto que en el caso del señor Pérez existe una absoluta proporcionalidad entre la prisión preventiva que lo afecta y la imputación que se le ha realizado tanto por el acusador fiscal como por esta parte. La modalidad de homicidio calificado que se le ha imputado al señor Pérez es la modalidad de mayor peligrosidad, que tiene un componente de mayor peligro en nuestra legislación, justamente porque la modalidad de la muerte por encargo o haber sido contratado para causar la muerte a otra persona es una modalidad que revela una especial situación vinculada al modo de actuar, las motivaciones que se tuvieron para lo mismo. Por lo tanto, existe una mayor afectación o vulneración al bien jurídico amparado, que en este caso es la vida. Por lo tanto, en base a eso, criterio de proporcionalidad, estimamos que no corresponde que se modifique la cautelar que lo afecta, magistrado. Don Miguel. ¿Algo más que agregar? No, su señoría.
Entonces, el tribunal, resolviendo acerca de la solicitud de la defensa de sustituir la prisión preventiva por otra cautelar al artículo 155 del Código Procesal Penal. La defensa en esta audiencia no discute los presupuestos del artículo 140 letras A y B del Código Procesal Penal, sino que discurre acerca de la necesidad de cautela, en especial por la probable pena que arriesga el acusado en un juicio oral, considerando además el reconocimiento por parte del Ministerio Público de la circunstancia atenuante del artículo 11, número 9 del Código Penal, lo cual ya no es, dice, una... no es algo que se esté planteando solo por su parte, sino que es algo concreto que está en una acusación fiscal y, por tanto, incluso de acuerdo a la entidad esta podría considerarse como muy calificada. En este sentido, si bien dicha atenuante ha sido planteada la acusación fiscal, el tribunal discrepa en cuanto a que esto sea algo concreto, pues ello es algo que en definitiva será el tribunal oral en lo penal el llamado a decidir su concurrencia y su posterior calificación, como lo señala la defensa. Y sin perjuicio aún de considerar la concurrencia de esta circunstancia atenuante y considerarla como muy calificada, de acuerdo al artículo 68 bis del Código Penal, la penalidad del delito por el cual ha sido acusado por el Ministerio Público, así como por los acusadores particulares, igualmente conlleva pena de crimen en ambos casos. Por tanto, considerando que los argumentos vertidos en esta audiencia por la defensa, los cuales son presupuestos que deben ser analizados por el tribunal oral en lo penal, considerando además que los antecedentes de arraigo social y familiar ya han sido conocidos por este tribunal, se estima que las circunstancias no han variado desde la última audiencia de revisión del día 7 de diciembre de 2016, resolución que además fue confirmada por la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Puerto Montt con fecha 14 de diciembre de 2016, y en ese sentido se estima que se mantienen los presupuestos del artículo 140 del Código Procesal Penal, considerando además que la prisión preventiva es una medida proporcional en relación a lo solicitado en las acusaciones y la posible pena que arriesga en un juicio oral el acusado. Y también en esa misma línea la medida de prisión preventiva es la única medida que en estas instancias del procedimiento permite asegurar los fines del mismo, considerándonos aportas entonces de un juicio oral. Es en este sentido que se rechaza la solicitud de la defensa y se resuelve mantener la medida cautelar de prisión preventiva del acusado José Pérez Mancilla. Eso, ¿alguna solicitud más de los intervinientes? No, por esta parte. No. Entonces, siendo las 11 horas con 27 minutos, se da término a la presente audiencia. Estamos para